Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 70 de nuestro curso de precálculo. En la lección anterior establecimos estos 5 teoremas que que conocemos como las propiedades fundamentales de los logaritmos. El primero decía que el logaritmo de la multiplicación de dos números reales es la suma de los logaritmos de cada uno de esos números que se están multiplicando. El logaritmo del primero más el logaritmo del segundo, siempre claro, a la misma base, ¿verdad? El segundo decía que el logaritmo de cierto número elevado a cierta potencia a cierta base b es, o tomamos este exponente, lo pasamos al frente, ¿lo ves? Y entonces nos quedamos nada más que con el logaritmo de m a la base b sigue el exponente porque lo pasamos al frente, ¿verdad? Vamos a aclarar esta p. El tercero dice que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos del numerador o del dividendo en esa división menos el del denominador o divisor de esa división. Claro, en todo momento a la base b. El cuarto dice que el logaritmo de la raíz p de cierto número m es 1 sobre p por el logaritmo de este número m a la base b. Ya aquí sin la raíz p de m, ¿verdad? Porque este exponente, más bien este índice lo pasamos al frente como su recíproco, ¿verdad? Y el quinto dice que se llama el teorema del cambio de base y dice que el logaritmo de m a la base b es el logaritmo de m a la base a entre el logaritmo de b a la base a. O sea, fíjense que si yo conozco el logaritmo de cierto número m a una base y el logaritmo de ese otro número b a esta misma base y yo divido esto entre esto, me va a dar el logaritmo de este número, pero a esta base de este número al cual estoy buscando el logaritmo abajo, ¿ok? Vamos a ver ejemplos de todo eso, ¿verdad? Dijimos que vamos a probar el 1, el 3 y el 5. El 1 y el 3 ya lo probamos. Vamos a probar el 5. El 2 y el 4 se les deja de ejercicio, pero se dan en forma muy parecida, ¿ok? A como probamos esos tres. Bueno, dijimos que ya habíamos probado el 1 y el 3. Dicho sea de paso, antes de eso, fíjense que muchos estudiantes, cuando empiezan a practicar esto, dicen el logaritmo de una multiplicación es la multiplicación de los logaritmos. No, el logaritmo de una división es la suma de los logaritmos. Y cuando llegan aquí dicen el logaritmo de una división es la división de los logaritmos. No, el logaritmo de división es la resta de los logaritmos. El logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Y muchos estudiantes confunden esta propiedad con esta. Fíjense que aquí tengo el logaritmo de una división. Aquí tengo la división de dos logaritmos a una misma base. Y da esto, ¿ok? No se confundan con eso. Bueno, pues dijimos, vamos a demostrar la parte 5 de ese teorema. La quinta propiedad fundamental de los logaritmos. ¿Qué dice eso, verdad? Eso que está ahí, mira, lo escribí aquí otra vez. Bueno, pues por la parte 3 del lema anterior, recuerde que antes de este teorema de las propiedades fundamentales de los logaritmos había un lema que tenía, me parece que 4 partes. Y la tercera decía que si usted tiene un número elevado a un exponente que es el logaritmo de cierto número m a esta base, y donde esta base es la misma base a la cual estoy elevando a ese exponente, ¿verdad? El resultado de este número que está aquí. ¿Okay? B elevado al logaritmo de m a la base b es este número m que está ahí. Y lo probamos, ¿ok? Entonces, por la ley de sustitución, si estos dos números son iguales, si yo le busco un logaritmo a este y se lo busco a este, va a ser igual también. ¿Por qué? ¿Verdad? Recuerde que la función logarítmica vimos que era inyectiva. Así que si estos dos números son iguales, cuando yo busque un logaritmo de aquí, va a ser lo mismo que cuando busque el logaritmo de acá, ¿verdad? Así es que si yo busco el logaritmo de este número que está aquí, míralo aquí, el logaritmo de m a la base b, perdón, el logaritmo de b a la logaritmo de m a la base b, ¿lo ves? El logaritmo de b a la logaritmo de m a la base b, pero a la base a, no a la base b, a la base a, eso va a ser lo mismo que si busco el logaritmo de este también a la base a. ¿Verdad? Si yo busco el logaritmo de esto a la base a, va a ser lo mismo porque eso es igual, y por sustitución quito esto y pongo esto, ¿verdad? Que buscar el logaritmo de m también a la misma base a la cual busqué el logaritmo del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, por la parte 2 de este teorema, mire la parte 2, dice que si tienes el logaritmo de un número elevado a cierta potencia, eso es lo mismo que coger el exponente que representa la potencia a la cual estoy elevando ese número m, lo pongo al frente, entonces busco el logaritmo de este número, pero sin la potencia porque la pasé al frente, ¿verdad que sí? Pues mire, como aquí yo tengo el logaritmo de cierto número elevado a cierta potencia, ¿verdad? Pues ¿qué puedo hacer según esa ley 2? Paso este exponente al frente, míralo aquí, ¿ve? El logaritmo de m a la base lo paso al frente y me quedo entonces nada más que con el logaritmo de la base a de la b, pero sin el exponente, ¿verdad? Este exponente lo pasé al frente. Y dice que eso es igual al logaritmo de m a la base a. Si ahora yo tomo esa ecuación que dice el logaritmo de m a la base b por el logaritmo de b a la base a igual al logaritmo de m a la base a y multiplico en ambos lados aplicando la ley de multiplicación de las igualdades,
por el recíproco de esto que está aquí, ¿sabes? ¿Qué pasa en el lado izquierdo? Pues eso precisamente se cancela y me queda nada más que el logaritmo de m a la base b. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique esto por esto, bueno, pues este logaritmo de m a la base a por 1 da eso mismo, logaritmo de m a la base a. Y recuerde que esto está sobre 1 y 1 por este logaritmo de b a la base a da eso mismo, el logaritmo de b a la base a. ¿Qué hemos obtenido aquí? Lo que queríamos probar, que el logaritmo de m a la base b es lo mismo que el logaritmo de m a la base a dividido entre el logaritmo de b a la base a, ¿ok? Ya usted verá la aplicación de ese teorema en los ejemplos que vamos a ver. Mire, aquí le tengo unos ejemplos. Y en el primero dice, si f de x es esta función logarítmica, el logaritmo de x a cierta base b. Y si f de 2, o sea, si el logaritmo de 2 a la base b es 0.5, f de 3, o sea, el logaritmo de 3 a la base b es 0.79, y f de 5, ¿verdad? Sustituyendo aquí la x por el 5, o sea, el logaritmo de 5 a la base b es 1.16, hay lo siguiente. Primero nos dicen que busquemos f de 3 quintos. Bueno, ¿qué quiere decir f de 3 quintos? Vamos a la fórmula de la f, donde quiera que aparezca x pondremos 3 quintos. Así es que si estoy buscando f de 3 quintos será el logaritmo de 3 quintos a la base b. Por eso que aquí decimos que esto será, ¿dónde está la continuación de esto? Por la sustitución, ¿verdad? F de 3 quintos, en vez de 3 quintos, va a ser la x, ponemos acá el logaritmo de 3 quintos a la base b, ¿verdad que sí? Pero entonces, mire, aquí tengo el logaritmo de una división, y la parte 3 de este teorema anterior de las propiedades fundamentales de los logaritmos dice que si tiene el logaritmo de una división, ¿lo ves? El logaritmo de la división de 3 entre 5, eso es lo mismo que restar los logaritmos, el logaritmo del de arriba menos el logaritmo de abajo. Por eso que decimos, por la parte 3 del teorema anterior, el logaritmo de 3 quintos es lo mismo que el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 5. ¿Pero qué es el logaritmo de 3? Pues mire, sustituyendo aquí la x por 3, o sea, f de 3, ¿verdad? Así que eso sería f de 3, ¿verdad? F de 3 menos, ¿verdad? Y el logaritmo de 5, que lo copié aquí también, pues será en esta fórmula de esta función logarítmica, en vez de x pusimos 5, ¿verdad? O sea que será f de 5, ¿verdad? Así que tenemos que restar f de 3 menos f de 5. Pero f de 3 me dice aquí que es 0.79, así que esto será 0.79, ¿verdad? Míralo acá. Menos f de 5, que es 1.16. Y si yo resto esos dos valores, 0.79 menos 1.16 me da negativo 0.37, ¿verdad? El 1.16 más grande es negativo, va a ser negativo el resultado y restamos 1.16 menos 0.79 y da 0.37, negativo, claro. Pues ahí tenemos el A. Vamos a ver el B, aquí está. Dice f de 2 a la 5. ¿Qué quiere decir f de 2 a la 5? Pues en esta fórmula de la función logarítmica que nos dan, donde quiera que aparezca x, pondremos 2 a la 5. Así que será el logaritmo de 2 a la 5 a la base b. Pero fíjense que entonces el logaritmo de un número a una potencia, mírenlo aquí, el logaritmo de un número elevado a una potencia es esa exponente que representa la potencia pasado al frente, así que será este 5 que lo pasamos al frente, entonces por el logaritmo de este número que se estaba elevando a la p, por el logaritmo de este 2 que se estaba elevando al 5 que pasamos al frente. Así que esto será 5 por, y el logaritmo de 2 a la base b, pues mire, donde estaba x pusimos 2, así que será f de 2, ¿verdad? 5 por f de 2. Pero f de 2 aquí me dicen que es 0.5. Así que esto será 5 por 0.5 y 5 por 0.5 da 2.5. Así que f de 2 a la 5 es 2.5. Fíjense en este que dice el logaritmo de 2 a la base de todo él a la 5. Fíjense que ahora lo que yo estoy elevando a la 5 no es el 2. No es el 2, ¿verdad? Sino que es todo el logaritmo. Así que aquí yo digo, bueno, pero esto que está aquí adentro, el logaritmo de 2 a la base b, es esta fórmula, donde quiera que aparezca es, y puse 2. Así que será f de 2, ¿verdad? Esto que está aquí es f de 2. ¿Por qué? Sustituir la x por un 2. Así que quito la x aquí y pongo un 2. F de 2 a la 5. Pero f de 2 me dice aquí que es, mírelo, 0.5. Sustituyo. 0.5 elevado a la 5. Y si usted multiplica 0.5 elevado a la 5, eso le da 0.03125. ¿Ok? Y ahí tenemos la respuesta. Dicho sea de paso, muchas de estas cosas usted las puede hacer manualmente o con la calculadora que ya puede usarla, ¿verdad? Vamos a ver el D que está aquí, mírelo, el D. Aquí me dicen el logaritmo de 3 entre el logaritmo de 5. Esto no es la división de no es el logaritmo de una división, es una división de logaritmos, ¿verdad que sí? Se fija, esto no se puede aplicar ahí esto, ¿verdad que no? Porque no es el logaritmo de una división, sino que es el logaritmo de 3 dividido entre el logaritmo de 5. No es el logaritmo de 3 entre 5, ¿verdad? Como fue en este caso. Aquí sí que era el logaritmo de 3 entre 5, ¿verdad? Lo ves, el logaritmo de 3 entre 5. Y ahí
sí podíamos usar este teorema, pero aquí no dice el logaritmo de 3 entre 5, sino el logaritmo de 3 entre el logaritmo de 5. ¿Ve la diferencia? El logaritmo de 3 entre 5, aquí es el logaritmo de 3 entre el logaritmo de 5. ¿Qué es el logaritmo de 3? Pues mire, es la fórmula de nuestra función logarítmica, donde quiera que aparezca x pusimos 3. Así es que si cambiamos la x por 3, eso sería f de 3. Igualmente, ¿qué será el logaritmo de 5 a la base? Pues en esta fórmula ahora en vez de x tenemos 5, así que sería f de 5. Pero f de 3 por aquí dice que es 0.79 y f de 5 por aquí dice que es 1.16. Y si usted divide 0.79 entre 1.16 le va a dar aproximadamente 0.68. ¿Qué será ese 0.68? Pues el logaritmo de 3 a la base B entre el logaritmo de 5 a la base B. Pero mire, esta división de logaritmos sí se parece a esto, ¿verdad que sí? Una división de logaritmos, no el logaritmo de una división, como es en la parte 3, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tiene la división de logaritmos? Eso da un logaritmo que es de este número que está arriba a la base de este número que está abajo. Así es que yo podría decir que la división del logaritmo de 3 a la base B entre el logaritmo de B a la base 5 es el logaritmo de este número que está aquí arriba, 3, a la base que es este número que está aquí abajo. O sea que 0.68 es el logaritmo de 3 a la base 5, siguiendo el teorema 5 de cambio de base del uso. Muy bien, vamos a ver este otro. Ese fue el D. Él le dice así: f de 24. Vamos a ir aquí. El E. Ay, cara. No he borrado esto. Recuerde que f, vamos a verlo por aquí, f de 3, de 2 era 0.5, f de 3 era 0.79 y f de 5 es 1.16, donde f de x era el logaritmo de x a la base de, ¿verdad? Bien. Sí, porque son los datos que vamos a usar, ¿verdad? Eso sí, seguimos aquí. La parte E. Nos piden que buscamos f de 24. Pues, ¿qué será f de 24? Pues vamos a la fórmula de la f, que es esta función logarítmica que tenemos aquí. Donde quiera que aparezca x ponemos 24. O sea que será el logaritmo de 24 a la base b. Logaritmo de 24 a esa base b. ¿Okay? Bien. Y usted dirá, bueno, pues ahora, ¿cómo yo busco f de 24? Porque tengo f de 2, f de 3 y f de 5. Pero fíjese que el 24, si usted lo factoriza primamente, entre 2 a 12, entre 2 otra vez a 6, entre 2 otra vez a 3, es 2 por 2 por 2, o sea, 8 por 3, ¿verdad que sí? Porque entre 3 después, claro, entre 3 da finalmente 1. Así que esto sería lo mismo que el logaritmo a la base b de, y la factorización del 24 es 2 por 2 por 2, 2 al cubo, por un 3, ¿no? Y entonces fíjense que tenemos el logaritmo de una multiplicación, ¿verdad? 2 a la 3 por 3. ¿Y qué dice la primera parte? La primera propiedad fundamental de los logaritmos. Que si usted tiene el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores que estemos multiplicando, ¿verdad? Así es que según la parte I del teorema anterior, esto será el logaritmo a la base b de quién? Del primer factor, que es 2 a la 3, más el logaritmo de la base b de 3, del segundo factor, ¿verdad? Muy bien. Pero entonces, fíjense que aquí yo tengo el logaritmo de un número elevado a una potencia. Y por la segunda ley, propiedad fundamental de logaritmos, cuando usted tiene el logaritmo de un número elevado a una potencia, pasa la potencia al frente, ¿verdad? El exponente que representa la potencia al frente y multiplicándose por el logaritmo del número n sin la p, porque la p la pasamos al frente, ¿verdad? Así que aquí yo podría poner este exponente 3 al frente y quedarme con 3 veces el logaritmo de 2 a la base b más, ¿y qué es el logaritmo de 3? Miren, el logaritmo de 3 sería en la fórmula de nuestra función logarítmica, donde quiera que aparezca x, pusimos 3, ¿verdad? ¿Lo ves? Logaritmo de x, logaritmo de 3. Pues entonces eso quiere decir f de 3, ¿verdad? Porque quitamos la x y ponemos 3, más f de 3. Así que esto será 3 por, y el logaritmo de 2 a la base b, pues en esta fórmula, en vez de x pusimos 2, ¿verdad? Logaritmo de 2 a la base b, pues eso es f de 2. Así que será 3 por f de 2 más
f de 3, y ese f de 3, mire, lo tenemos por aquí, 0.79. Así que esto será 3 multiplicado por f de 2. ¿Pero qué es f de 2? Míralo por aquí, f de 2 es 0.5. Así que será por 0.5 más el 0.79. Así que esto será ahí, 3 por 0.5 es 1.5, ¿verdad que sí? Y así hay que sumarle 0.79. Y si yo sumo 1.5 más 0.79 da 2.29. Ese es verdad. 9, 752, exacto, 2.29. Así que ese sería el logaritmo de 24 a la base b. ¿Okay? Fíjense el f. El f dice buscar f de la raíz cuadrada de 2 tercios. F de la raíz cuadrada de 2 tercios, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Cómo yo busco f de este número? Pues vamos a la fórmula de la función f, que es esta función logarítmica que estamos aquí. Y donde quiera que aparezca x, vamos a poner ¿qué? La raíz cuadrada de 2 tercios. Así que será el logaritmo de a la base b de la raíz cuadrada de 2 tercios. Logaritmo de la raíz cuadrada de 2 tercios a la base b. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué dice la parte 4? Que el logaritmo de una raíz de cierto número es el recíproco de este índice, multiplicado por el logaritmo entonces de este número, sin buscarle entonces ahora la raíz p, porque la 1 sobre p lo pasamos al frente, ¿verdad que sí? Yo voy a aplicar esto. Esto sería, ¿verdad?, un medio. Aplicando eso, vamos a ponerlo por acá. Muy bien, pues seguimos por aquí. Esto sería, vamos a ponerlo aquí, un medio, ¿verdad? Como dice aquí, 1 sobre el índice. Así que sería 1 sobre el índice de este radical, que recuerde que no está escrito, es un 2, ¿verdad? Un medio por el logaritmo de 2 tercios. ¿Ok? Pero yo quiero, antes de ese paso, dar el siguiente, porque este paso lo va a ayudar a demostrar este teorema. ¿Ok? Recuerde que esto lo podríamos escribir así: el logaritmo a la base b de 2 tercios elevado a la 1 medio. ¿Se acuerda cómo usted cambiaba de radical a exponente fraccionario? Y entonces aquí podríamos aplicar la ley 2, ¿verdad? Si tengo el logaritmo de un número elevado a cierta potencia, paso esa potencia al frente, ¿verdad? Paso esa potencia al frente y obtengo esto mismo. ¿Se fija? De hecho, ese es el paso que usted tiene que hacer en la demostración de ese teorema, ¿ok? Reescribir esto de esta manera y entonces aplicar la parte 2. Bien, así que esto será 1 medio por el logaritmo de 2 tercios. Pero esto es el logaritmo de una división. Y el logaritmo de una división, según la propiedad número 3, es la resta de los logaritmos. No la división de los logaritmos, la resta de los logaritmos. El logaritmo del número de arriba, así que será el logaritmo de 2 menos el logaritmo del de abajo, ¿verdad? Del número que está abajo, el logaritmo de 3. A la base b, claro. Que es la base que tenemos, ¿verdad? Y esto es a la base b. Bien. Así que esto será 1 medio por... ¿Y qué es f de 2? Pues mira, sería en la fórmula de nuestra función logarítmica, en vez de x ponemos 2. Así que será f de 2 menos... ¿Y qué es logaritmo de 3 a la base b? Pues es esta fórmula con un 3 aquí. Así que sería f de, y en vez de x, 3. F de 3, ¿verdad? Así que esto será 1 medio por el logaritmo f de 2, que lo tenemos aquí, 0.5, lo sustituimos, ¿verdad? Menos, y f de 3, que es 0.79. 0.79. Así que será 1 medio por, y la resta de 0.5 menos 0.79 va a dar negativo, ¿verdad? Porque el 0.79 es más grande, y al restar 0.79 menos 0.5 da 0.29, ¿ok? Y la mitad de esto es negativo, ¿verdad? Porque positivo por negativo, 0.145. Y ahí tendríamos el valor del logaritmo de la raíz cuadrada de 2 tercios. ¿Se fijan? Vamos a ver este g, que dice f de 30 entre b. F de 30 entre b. ¿Cómo yo busco f de 30 entre b? Pues vamos a la fórmula de la función f, que es esta función logarítmica que tengo aquí. Y en vez de x voy a poner 30 sobre b. O sea que será el logaritmo a la base b de 30 sobre b. Porque la x, fíjense que la estoy sustituyendo por 30 sobre b. Así que será el logaritmo de 30 sobre b a la base b.
Pero entonces, este es el logaritmo de una división. Y hemos usado ya varias veces la tercera propiedad que dice que el logaritmo de una división, no la división de logaritmos, no lo confundan otra vez. El logaritmo de una división es la resta de los logaritmos, el logaritmo del número de arriba menos el logaritmo del número de abajo. Así que eso será el logaritmo del 30, ¿verdad? Vamos a hacerlo por acá. Logaritmo del 30 a la base b menos el logaritmo de la b a la base b, ¿verdad? El logaritmo del de arriba a la base b menos el logaritmo del de abajo a la base que estamos usando, que es la b. No conozco la base, es una base b. Ahorita la vamos a buscar, fíjese. Así que esto será el logaritmo de 30, pero yo no tengo aquí cómo buscar el logaritmo de 30, ¿verdad que no? Pero puedo hacer lo mismo que hice allí con el 24. Entre 2, coger 30 y lo dividimos entre 2, ¿verdad que sí? Y al dividir 30 entre 2 nos va a dar 15. Y 15 ahora es divisible entre 3. Porque ya no es más divisible entre 2, ¿verdad? Lo dividimos entre 3 y da 5. Y el 5 ahora es divisible entre 5, no se puede dividir entre 2 y entre 3. Entre 5 llegamos al 1, ¿verdad? Así que fíjese que el logaritmo de 30 yo puedo escribir como el logaritmo de 2 por el logaritmo de 3. Perdón, el logaritmo de 2 por 3 por 5, ¿verdad? Así que esto sería el logaritmo de 2 por 3 por 5 a la base b. Menos, y el logaritmo de b a la base b por la primera parte del lema anterior. El logaritmo de un número que tiene como base ese mismo número es 1. ¿Ok? Así que sería menos 1. ¿Ves? Porque esto es 1 por la primera parte del lema anterior. Vayan y mírenlo un momentito. ¿Okay? Así que esto será. Aquí yo tengo ahora el logaritmo de una multiplicación. 2 por 3 por 5. Pero el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. O sea que esto será el logaritmo del 2 a esa base b más el logaritmo del 3 a esa base b más el logaritmo de 5 a esa base b, menos ese 1 que no nos podemos olvidar de él, que se está restando porque es el logaritmo de b a la base b que sale de aquí, ¿verdad? Al buscar el logaritmo de esa división. Así que esto será, bueno, ¿qué es el logaritmo de 2? Pues mire, el logaritmo de 2 es coger esta x y sustituirla por 2, o sea, sería f de 2. F de 2 más el logaritmo de 3, pues es lo mismo, ¿verdad? En esta fórmula del logaritmo de x a la base b pusimos en vez de x, 3. Así que será f de 3. Y por la misma razón, el logaritmo de 5 a la base b, aquí pusimos 5, pues será f de 5. Y a eso le restamos 1. ¿Sí? Así que esto será f de 2. Pero f de 2 me dicen que es 0.5. 0.5 más f de 3 que me dicen que es 0.79. Más y f de 5 me dicen que es 1.16. Y a eso hay que restarle 1, ¿verdad? Así que esto será, vamos a ver, vamos a sumar estos 3. 9 y 6, 15, ¿verdad? 9 y 6, 15, llevamos 1. 1 y 5 son 6 y 7, 13 y 1, 14, llevamos 1 y 1, 2.15 menos 1. Y si a 2.15 le resta 1, pues da 1.15. Así es que el logaritmo de 30 sobre b es 1.15, ¿ok? Muy bien, vamos a ver este otro que dice el logaritmo de 0.36. Sería el h. Logaritmo de 0.36, ¿verdad? El h. 0.36. ¿Okay? Bueno, fíjense. 0.36 yo lo puedo escribir como 0.6 al cuadrado, ¿verdad que sí? Así que esto es lo mismo que decir el logaritmo de 0.6 al cuadrado, porque si usted multiplica 0.6 por el mismo, da 0.36. ¿Ok? Bueno, pues tengo aquí ahora el logaritmo de una potencia, ¿verdad? A la base b, recuerden, esto es a la base b, que es la base que nos da en el problema. Así que puedo hacer según la propiedad 2. Ese exponente que representa la potencia, pasarlo al frente. Así que este 2, pasarlo aquí al frente y me quedo nada más que con el logaritmo de 0.6 a la base b. ¿Okay? Ahora, esto sería 2 veces el logaritmo a la base b de 0.6. ¿Cómo puedo escribir 0.6? 0.6 quiere decir 6 décimas, ¿verdad que sí? Usted lee ese décimas como 6 décimas. ¿Y qué quiere decir 6 décimas? Pues 6 sobre 10. ¿Sí o no? 6 sobre 10.
Muy bien, así que fíjense que ahora tengo el logaritmo de una división. Pero el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. El logaritmo del número de arriba menos el logaritmo del número de abajo, ¿verdad? El logaritmo del dividendo, que es 6, así que será 2 por... Pero no podemos olvidar este 2. 2 por el logaritmo del dividendo, que es 6 a la base b, menos el logaritmo del número que está abajo, del divisor, que es el 10 a la base b. Y usted dice, ¿qué puedo hacer con 6? Bueno, pues no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque sería f de 6. Eso estuvimos en la fórmula de nuestra función logarítmica, la que tenemos. Y no nos dan el valor de f de 6. Sin embargo, el 6 yo lo puedo escribir como 2 por 3, ¿verdad que sí? O sea que esto sería 2 veces el logaritmo a la base b de 2 por 3 menos. Y entonces tendríamos el logaritmo de 10. Y el logaritmo de 10 que tampoco, que sería f de 10, no nos los dan, ¿verdad? Pero podemos factorizar el 10 como 2 por 5. Así que sería el logaritmo de 2 por 5, que es el 10, a la base b. Así que esto será el logaritmo, perdón, 2 veces multiplicado por... ¿2 veces qué? El logaritmo de una multiplicación. Y el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos, ¿verdad que sí? Así que será el logaritmo a la base b del 2 más el logaritmo a la base 3, de 3, perdón, a la base b. Y a eso hay que restarle el logaritmo de esta otra multiplicación. Así que el logaritmo de esa multiplicación también es la suma de los logaritmos. El logaritmo del número 2 a la base b más el logaritmo del 5 a la base b. ¿Okay? Ahora, ¿qué es esto? 2 multiplicado por... Bueno, el logaritmo de 2 a la base b, fíjense que si usted va a la fórmula de la función logarítmica que teníamos, vamos a ponerla aquí otra vez, la borré, es tomar esa x y sustituirla por 2, o sea que sería f de 2. Así que esto sería f de 2 más, y el logaritmo de 3 a la base b, pues sería donde quiera que aparezca podemos mostrar, así que será f de 3 menos, y entonces el logaritmo de 2 a la base pues sería f de 2 otra vez, ¿verdad? Más, pero con este menos va a dar menos, el logaritmo de 5 a la base pues sería f de 5, ¿verdad? Sustituyendo la x por 5, f de 5. Aquí notamos que esto será 2 veces. Entonces, fíjense que el f de 2 se va. El logaritmo de 2 a la base b se va, ¿verdad? Y tendríamos f de 3, que según el de eso creo que es 0.79. ¿Verdad? Si usted busca los datos que le dimos en el problema, f de 3, o sea, el logaritmo de 3 a la base b es 0.79. Y a eso le restamos f de 5, que es 1.16. ¿Ok? Si también lo tenemos como un dato al inicio del problema. ¿Ok? Así que esto será 2 veces. Y si yo resto esto menos esto, va a dar negativo, ¿verdad? Porque 1.16 es más grande que 0.79 y restamos 1.16 menos 0.79, que sería 16 menos 9, 7, ¿verdad que sí? Ahí hemos cogido los prestados, nos quedan 10 menos 7, 3, 0.37, es decir, ¿verdad? 7 y 9, 16, llevamos 1 y 3, 4, y 7, 11, muy bien. Y 2 veces esto, el negativo de esto da el negativo, y 2 por 0.37 da 0.74, ¿verdad? 2 por 7, 14, llevamos 1, 2 por 3, 6 y 1 que llevamos 7. Así que ese sería el valor del logaritmo de 0.36 a esa base, ¿ok? A la base b. Bien. En el problema I nos piden precisamente que determinemos la base de esa función logarítmica. O más bien, vamos a poner como segundo ejemplo, ¿verdad? Porque estos eran para evaluar valores de la función esa. En este segundo ejemplo nos piden determine la base de la función logarítmica en el ejemplo anterior. Bueno, miren, recordamos que f de 2, que si yo sustituyo en la fórmula de nuestra función logarítmica de ese ejemplo anterior, con el cual hemos estado trabajando estos problemas, ¿verdad? Donde quiera que aparezca x voy a poner 2, así que sería el logaritmo de x a la base b. Logaritmo de 2 más bien, porque ahora la x es 2, a la base b. Pero el problema dice que f de 2 era 0.5. ¿Se acuerda que ahí?
Era un dato que me daban, f de 2.5, f de 3.79 y f de 5 era 1.16, ¿verdad? Nos daban esos datos. Bueno, así que fíjense que tengo aquí una especie de forma logarítmica. El logaritmo de cierto número a base b es 0.5. Pues cambiando esa forma logarítmica a forma exponencial, si cambiamos esta forma logarítmica a la forma exponencial correspondiente, tenemos, vamos a ver, que recuerde, como usted tiene una base así, esa más bien una forma logarítmica así, logaritmo de 2 a la base b es tal cosa. Si usted coge la base de esa forma logarítmica, lo eleva a este exponente, a este número que está acá, que sería el logaritmo de ese número 2, ¿verdad? Lo elevo a la 0.5, eso me debe dar este número que está al lado del logaritmo, ¿se acuerdan? B a la 0.5 es 2, B a la 0.5 me da este 2 que está aquí, ¿verdad? Bien, por eso es que el 0.5 es el logaritmo de 2 a la base b, ¿verdad? ¿A qué exponente tengo que dar la b? Para que me dé 2, pues me dice que es 0.5, ¿lo ven? Bien, pero esto se puede escribir así, que podemos reescribir y resolver del siguiente modo. Vamos a ver. Ajá. B, y en vez de ser a la 0.5, voy a poner a la 1 medio. Porque 0.5 es lo mismo que 1 medio, ¿verdad? Dice que es igual a 2. Pero B a la 1 medio es la raíz cuadrada de B. Y dice que es 2. Así que fíjense que se ha convertido esto en una ecuación, lo que se llama irracional o radical. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se resolvían esas ecuaciones irracionales o radicales? Vistas en el álgebra intermedia. Usted elimina el radical, en este caso elevando la misma potencia, al mismo índice que tiene el radical, ¿verdad? Y así, acá también, por sustitución, si aquí le elevo al cuadrado, como esto es lo mismo que esto, pues lo mismo coger el de acá y elevarlo también al cuadrado, ¿verdad? Y cuando usted cuadra una raíz cuadrada, se elimina la raíz cuadrada y nos queda la b. Así que sería b, ¿verdad? Eliminar al cuadrado la raíz cuadrada, queda la b, sale el radicando. Sería igual a 2 al cuadrado, que es 4. Y ahí tendríamos el valor de la base, ¿ok? Muy bien, le dice. Usted tal vez se pregunte, bueno, eso fue si yo uso el valor de f de 2. ¿Qué pasa si uso el valor de f de 3? Que es el otro valor que nos daban, f de 3, y el otro que nos daban era f de 5. Pues si usted usa el f de 3 y el f de 5 y hace lo mismo que hicimos aquí, y después lo hace esto, va a encontrar que la base también va a ser 4. De hecho, en el caso del f de 3 y el f de 5 le va a dar casi 4, porque hay unos decimales, ¿verdad?, que tienen una pequeña diferencia. Fíjense que aquí el valor de f, el valor de la base, del número 2 a la base b, al ser 4 la base, pues es un medio, ¿verdad? Porque fíjense que si yo cojo el logaritmo de 2 a la base 4, es un medio, porque 4 a los medios, que quiere decir la raíz cuadrada de 4, es 2. ¿Lo ven? Así que fíjense que sí, la base es 4, esa es la base que está ahí, 4. Si usted, y fíjense como aquí sale exactamente, ¿verdad? Porque es un número racional, ¿verdad? Porque lo que teníamos acá, 0.5. El otro es un número racional, pero es un número racional que tiene una fracción un poco complicada. Corresponde a una fracción común un poco complicada, ¿verdad? Y entonces cuando usted haga ese proceso, va a ser exactamente el mismo proceso, y se lo piden de ejercicio, que verifique que la base de esa función logarítmica que nos daban en este problema es 4, usando, en vez de f de 2, usando f de 3 y también f de 5. Y le va a encontrar que la base es también aproximadamente 4, ¿ok? Así que vamos a hacer comentario. Si utilizamos f de 3 o f de 5 en vez de
f de 2, obtendremos el mismo. Resultado. De hecho, vamos a aclarar aproximadamente. Se alejada casi 4, ¿ok? Pero esa diferencia debido a la aproximación del valor de f de 3 y de f de 5, que no es exacto, como el caso del logaritmo de 2 a la base 4, que es un medio exactamente, ¿se fijan? Bueno, pues de hecho, aquí terminamos la primera parte de esta lección número 70. Seguiremos con más ejemplos en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.